En la era digital, donde cada vez más aspectos de nuestra vida están en línea, es fundamental tener buenas contraseñas para las cada vez más abundantes cuentas, pero ¿cómo funcionan? ¿De dónde salieron? ¿Cómo hacerlas más seguras? Porque siempre se me olvidan. ¿La debo cambiar para que mi ex ya no vea Netflix? Descubrámoslo a continuación. Hoy en el Mate Show, contraseñas. Por cierto, este video participa para los premios Emmy Another, así que por favor denle mucho apoyo. Desde el surgimiento de la civilización existen cosas que se quieren o se deben proteger, o en su defecto que solo estén al alcance de unos cuantos. Desde objetos, personas, ideas y lo que nos atañe hoy, información. Desde entonces existen muchos y muy variados métodos para dicha protección, como frases secretas, técnicas de cifrado y más recientemente, criptografía. En la década de los 60, con la informática temprana se implementó un sistema de usuario y contraseña para controlar el acceso a mainframes y sistemas multiusuario. Varias versiones apuntan a que la primera contraseña debe haber provenido a partir del sistema de tiempo compartido compatible del MIT, famoso en los círculos informáticos. Fernando Corbato estaba a cargo del proyecto. El CTSS fue pionero en muchos de los fundamentos de la informática tal y como la conocemos hoy en día. Cosas como el correo electrónico, las máquinas virtuales, la mensajería instantánea y el envío de archivos. Al estar configurando múltiples terminales que serían utilizadas por varias personas, pero cada una tendría su propio conjunto privado de archivos, colocar una contraseña para cada usuario individual como candado parecía ser una solución muy directa. En la primavera de 1962, Alan Sher, un investigador del MIT, admitió que debido a un error en el software, el mensaje de bienvenida se mezcló con la lista de contraseñas, y que como solo disponía de 4 horas a la semana para correr simulaciones, entonces una noche de viernes dejó imprimiendo la lista y el sábado en la mañana la recogió. Tiempo después, compartió la lista con sus compañeros para repartir la culpa. Esta fue probablemente la primera vulneración de datos. Posteriormente, con la llegada de los sistemas y servicios en línea, se comenzaron a requerir contraseñas para autenticar a los usuarios. En un principio las contraseñas eran seguras, pero a medida que la tecnología avanzaba, también lo hacían los métodos para romperlas. Pero basta de historia, vamos a las matemáticas. Combinatoria. Según la regla del producto, para contar el número total de posibilidades de un evento que se compone de varias etapas o aspectos, se multiplica la cantidad de posibilidades de cada componente. Por ejemplo, si tienes 2 pantalones y 3 blusas, en total tienes 3 por 2, o sea, 6 combinaciones de ropa. O, si una computadora puede tener 3 tamaños de disco duro, 2 tamaños de RAM y 3 tipos de procesador, en total existen 3 por 2 por 3, o sea 18 versiones distintas de la computadora. Aplicando esto en las contraseñas, para un PIN de 4 dígitos existen 10 por 10 por 10 por 10, o sea 10 a la 4, o sea 10.000 posibilidades distintas. Ahora bien, para contraseñas más complejas, tomamos en cuenta el alfabeto español que tiene 26 letras, porque discriminan a la ñ, F en el chat por la ñ, y que cada una puede ser mayúscula o minúscula. Entonces existen 52 posibilidades, más 10 dígitos posibles, es decir, del 1 al 9 y el 0. Y dependiendo de la plataforma, el número de caracteres especiales permitidos, signos como arroba, porcentaje, pesos, diagonales, etc. Para fines de conteo tomaremos 3, o sea que en total tenemos 65 posibles símbolos. Entonces, para el primer carácter de la contraseña existen 65 opciones, para el segundo otras 65, es decir 65 al cuadrado en caso de 2. Para el tercero otras 65 y así sucesivamente. Por lo tanto, en una contraseña de n caracteres existen 65 a la n opciones distintas, razón por la cual las contraseñas más largas son más seguras. Criptografía y números primos. Para la seguridad informática, la criptografía se utiliza para garantizar la confidencialidad, la integridad, la autenticidad de la información en diversas aplicaciones, incluyendo la protección de contraseñas, la autenticación de usuarios, la seguridad de datos en el almacenamiento y la transmisión. Para ese propósito, la información se transforma de tal manera que sea ilegible para la mayoría y que solo puede ser entendido por aquellos que tienen la clave adecuada. El cifrado es el proceso de convertir la información en un formato ininteligible para protegerla contra el acceso no autorizado e implica el uso de algoritmos matemáticos y claves para transformar la información. El descifrado es el proceso inverso, es decir, convertir el texto cifrado de nuevo en texto claro. Esto solo es posible si se utiliza la clave correcta. Un ejemplo clásico de criptografía es el cifrado César. Este es un tipo de cifrado de sustitución en el que cada letra en el texto original se desplaza un número fijo de lugares en el alfabeto.
Por ejemplo, si usas un desplazamiento de 3, la letra A se convierte en la letra D. En este caso, la clave es conocer la cantidad de desplazamiento. La criptografía de clave pública es la más utilizada actualmente. Esta utiliza un par de claves, una pública y una privada. La clave pública se utiliza para cifrar los datos, mientras que la clave privada se utiliza para descifrarlos. Aunque están matemáticamente relacionadas, no es práctico generar la clave privada a partir de la clave pública. En particular, el algoritmo RSI, llamado así por sus creadores Ravetz, Shamir y Adleman, utiliza números primos como parte fundamental de su funcionamiento. Un número primo es un entero positivo que solo tiene dos divisores, el mismo y 1. Por ejemplo, el 5. Caso contrario al 6, ya que es divisible por 2 y por 3. La seguridad del algoritmo RSI se basa en la dificultad para factorizar el producto de los dos números primos para obtener los números primos originales que se utilizaron para generar las claves. Dado que la factorización de números grandes en sus factores primos es un problema computacionalmente intensivo, RSI se considera un algoritmo de criptografía robusto cuando se utilizan números primos lo suficientemente grandes. Debido a su complejidad, el análisis del funcionamiento total del algoritmo requiere un análisis propio. Capacidad para la fuerza bruta. El método de fuerza bruta básicamente consiste en probar cada combinación posible de caracteres. A principios de la década de 2010, Jeremy Gosney, director de SCG, una empresa que se dedica a descubrir las claves y fabrica dispositivos con este objetivo, creó un grupo de computadoras que funcionan como una unidad que son capaces de probar 350 millones de veces por segundo diferentes contraseñas para tratar de descifrar la que a ellos les interesa. Si bien esta velocidad es extraordinaria, podemos aproximar el tiempo que le toma a los sistemas similares probar cada combinación posible haciendo lo siguiente. Primero, calculamos el total de posibilidades. Por ejemplo, como vimos antes, una contraseña de 8 caracteres genera 65 a la 8 posibilidades distintas, que ciertamente es un número enorme. Luego, a partir de una velocidad dada expresada en cantidad sobre tiempo, despejamos la variable tiempo y nos queda cantidad sobre velocidad. Finalmente, para expresar nuestros resultados en años, vamos a usar un factor de conversión de segundos a años. Dado que cada año tiene 365 días, cada día tiene 24 horas, cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, tenemos que dividir por este factor. Lo que obtenemos es una tabla con el tiempo en años que le tomaría a una máquina con cierta velocidad probar todas las combinaciones posibles para cierto número de caracteres. Por ejemplo, una máquina que corre a 1 millón de pruebas por segundo le tomaría 10.10 años probar todas las combinaciones posibles para una contraseña de 8 caracteres, mientras que a una máquina que corre a 500 millones de pruebas por segundo le tomaría 1.31 años probar todas las combinaciones posibles para una contraseña de 9 caracteres. Cabe aclarar que el descifrado depende también de otros factores que veremos a continuación. Inteligencia artificial. PassGAN es una combinación abreviada de las palabras password y el acrónimo de Generative Adversarial Networks. Este es un enfoque que debutó en 2017. Utiliza algoritmos de aprendizaje automático que se ejecutan en una red neuronal en lugar de métodos convencionales ideados por humanos. En resumen, a partir de una enorme lista de palabras obtenidas de infracciones anteriores, genera variaciones de la palabra a partir de criterios menos aleatorios. Por ejemplo, luego de una constante es más probable que siga una vocal que otra constante. Sin embargo, dado el entorno controlado en el que fue desarrollado, aún es inviable en el mundo real. Por otro lado, se dice que la computación cuántica tiene el potencial para acabar con la criptografía actual. Esto se debe a que las computadoras cuánticas pueden aprovechar ciertos algoritmos, como el algoritmo de Shor, que pueden factorizar números grandes en tiempos polinómicos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la computación cuántica todavía se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y que enfrenta muchos desafíos técnicos para construir máquinas cuánticas lo suficientemente potentes como para factorizar números grandes de manera efectiva. Además, la criptografía postcuántica está en desarrollo y se centra en la creación de algoritmos resistentes a los ataques cuánticos. En otras palabras, a corto plazo se continuará utilizando la criptografía actual. Las contraseñas más usadas. Según NordPass, un sitio especializado en seguridad informática, las contraseñas más comunes utilizadas entre los usuarios en México en 2022 son las que se presentan en la lista. Dejo la liga para que revisen otros países y otros años. Si tu contraseña está en esta lista, no dudes en cambiarla. Tips para contraseñas. Para tu mayor seguridad, las grandes empresas como Google y Facebook han implementado desde hace tiempo la autenticación en 2 pasos, que consta de la combinación de algo que tú sabes, como tu contraseña, y algo que tienes, como tu celular, una USB o una tarjeta. También existen gestores de contraseñas en línea o incluidos en los navegadores.
Tal vez quieras dejar de anotar tus contraseñas en tu libreta o en una hoja de Excel. A partir de una libre interpretación personal de algunos consejos dados por expertos, te presento una sugerencia para estructurar tu contraseña y que mantenga el equilibrio entre ser fácil de recordar, pero difícil de adivinar. Los ingredientes son: número 1. Una palabra o frase que tenga sentido para ti, pero que no tenga sentido para todos los demás. Número 2. Un número. Número 3. Un símbolo o carácter especial. Número 4. Algo relacionado con la cuenta o plataforma en la cual vas a usar tu contraseña. Y número 5. Un símbolo o carácter aleatorio. Ahora, elige un orden específico para esos 5 ingredientes. Y como no podría ser de otra manera, vamos a calcular cuántas opciones hay. Para la primera posición tienes 5 opciones. Una vez elegido una, te quedan 4 para la segunda posición. Una vez elegido una de esas 4, te quedan 3 para la tercera. Una vez elegido una, te quedan 2 para la cuarta y al último la que queda. O sea que en total tenemos 5 por 4 por 3 por 2 por 1 posibilidades, o sea 120. También conocido como 5 factorial, pero esa es otra historia. Una vez elegida una estructura, la usaremos para varias cuentas, así que una de las pocas cosas que tendrás que recordar es qué estructura usaste. Desde luego hay estructuras más seguras que otras, pero antes de elevar el nivel de seguridad, vamos a ver cómo funciona. Para mi ejemplo voy a utilizar la estructura por orden de mención, es decir, frase, número, símbolo, plataforma, aleatorio. Entonces, si quiero crear una contraseña para YouTube, sería gato ninja YT 5% signo de pesos. Luego, para Twitter sería gato ninja TW 5% 2. Y para Facebook sería gato ninja FB 5% A. Lo que varía, además del carácter aleatorio, es la asociación con la plataforma, por lo cual te recomiendo tener un criterio unificado. En mi ejemplo estoy usando 2 letras asociadas con la plataforma, pero también podría ser sus colores, el año de fundación, cómo se llama el dueño o lo que se te ocurra. Ahora bien, para elevar el nivel de seguridad puedes hacer múltiples variaciones. Por ejemplo, la frase se ha estado utilizando como un solo elemento, pero dado que tiene 2 palabras, se puede utilizar como 2 elementos distintos. Entonces ya tengo 6 en vez de 5. Y si estuviera utilizando 3 palabras, serían 7. Si estuviera utilizando 4, 8 y así sucesivamente. De igual forma con los otros elementos. Se puede usar más de un número, más de un símbolo especial y más de un carácter aleatorio. Y como cereza del pastel puedes utilizar mayúsculas en ciertas posiciones. Como dicen las abuelas, el cielo es el límite. Con un poco de práctica, solo tendrás que recordar la estructura que usaste, el criterio de asociación con la plataforma y los caracteres aleatorios. Por supuesto, esta no es una forma óptima, pero es una buena manera de gestionar el día a día. En la descripción te dejo un par de ligas para que pruebes qué tan segura es tu contraseña. Algunos últimos consejos son: no caer en lugares comunes como sustituir una E por un 3, cambiar las contraseñas constantemente, no utilizar la misma para diferentes sitios y cada vez más plataformas utilizan el correo electrónico para loguearse. Es una manera un poco más segura. Y eso es todo, gracias por ver, espero que te haya servido y que te hayas divertido. Nos vemos en la próxima. Y claro, suscríbete y comparte.